Ahí con todos los hablando. Faltó la bienvenida. Buenas noches. No, Buenas noches. ya pasó el video. Bienvenidos, bienvenidos amigos, amigas, amiguis, amigues, amigurumis de la fuerza. Nuevamente estamos acá en esta dura tarea de hablar de videojuegos de artes marciales, en el torneo de artes marciales de videojuegos de artes marciales segunda parte. Ya saben, estamos enfocados en videojuegos de los 90 y principios de los 2000. Así que con mucha nostalgia y recordando los mejores títulos o por lo menos los más icónicos para nosotros de la época. Em, Listo, ya sabemos más o menos la mecánica. Si no han visto el capítulo anterior por ahí de aparecer en algún punto en la descripción o algo, no sé dónde, para que vayan y lo vean antes de ver este capítulo. O si Que se quieren les lo ven y olvide. después se desatrasan, como les parezca y como les plazca. Para Qué que no se hagan capitulazo. auto-spoiler. Recuerde activar la Mm, campanita, darle like, comentarios, para que YouTube nos trate mucho mejor de lo que nos está tratando. Eso, sí, sí, que con cariño, exploten ese botón de like. Dele amor, Bueno, dele amor. dele amor. Listo, entonces, ¿cómo vamos a arrancar ahora entonces? Que ¿Quiénes tenga más están? fichas. El que tiene más fichas. Sí, yo esta meta la semana ficha, meta la ficha. Que entonces no nos va a decir que no vaya que su papá eduque ni nada por Ay, el creo, estilo. claro, verdad, es que nosotros, verdad, que acá estamos es para dar opiniones personales totalmente sesgadas y poco claras. No estamos para educar a nadie y decirle cuáles son los mejores juegos o cuáles no. Eso ya es decisión de cada quien, así que si quiere aprender algo, mejor vaya a otro lado o vaya que su papá No sé, Lo ok. los eduque. eduque. Se me ha olvidado. Advertencia, el siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Volvimos. Ahora sí, entonces, ya saben, ya hemos avanzado en este torneo. Hemos tenido 4 ganadores. Vamos a descubrir los próximos 4, ¿cierto? Nos faltan otros 4. Ujú. Y Sí. antes de hacer como el deathmatch para saber quién es el videojuego de artes marciales noventero, 2000ero mejor calificado por esta dura tarea. Listo. ¿Quién es el que tiene más fichas? Abs. Abs es el que Ah, tiene Sí, más fichas. esa era ahí yo pongo la primera póngale. y nada. Fin, allá se prendió. Listo, Ya, entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? por lo que teníamos grabado. Extrae Mm, el que está encima de... ¿Es Guilty Gear? ¿Es Guilty Gear? Sí, el Lego te guía. Sí, ese. o sea, acá. Ahí, eso. Y Es. Listo. ¿Contra quién va entonces? Tekken, Tekken. 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 Tekken Dama. Teque. No, pues que Alex, hágale usted. Ah, Mm. no, pues yo juego con el control desconectado. Él es el hermanito menor. Dámosle aquí el contrario para el otro lado. Debajo de Marvel versus Capcom. Ya. Doble Doble dragón. dragón. Mm, Oh, eso está bueno. Mm, Muy Sí, interesante. mi papá. Y este también, entonces, o sea, Doble Dragón sí es una saga que sigue, que sobrevive y se ha reinventado. Se mantiene, Varias sí. canciones. Sí, sí. Entonces, ¿quién nos De- cuenta de Tekken? De Tekken. Bueno, Tekken es una serie de juegos que también es de Namco Bandai. Ujú. Tiene 8 versiones hasta el día de hoy. La última versión salió en el 2024. O sea, Tekken es de esas sagas que parece que nunca van a morir. La primera es del 94. También tenía una jugabilidad muy rápida y con esa protección
¿cómo decirlo? Pues como esa protección a antipodridas, Sí. lo que hacía que los juegos, las peleas fueran realmente muy equilibradas, sin importar el nivel de las personas que estuvieran jugando. Con alguien que fuera la primera vez que jugaba, igual se daba en la jeta casi que a la par con alguien que llevara ya un buen tiempo en el juego. Este era muy bacano. Tekken Sí, es, bacán. Tekken fue una contraparte del juego que vimos que era Bloody Roar. ay, Yo siempre los confundía un poco por Mm, King, por el personaje sí. del, no sé, tigre, El ¿qué se puede jaguar, decir? como un jaguar. 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 Ujú. Pero qué curioso, ahorita usted dijo que confundió el juego y yo estaba pensando era en Virtua Fighter. En Estaba Virtua, pensando, Ujú. por el ah, personaje principal se parece a Virtual Fighter, pero sí, no, yo lo eso. confundía era con, con Bloody Roar, era porque también era un juego muy poligonal, aunque sí, este era más, pero se veía un este poco tenía mejor. más, este tenía más polígonos. Ajá, pero se veía un poco mejor que Bloody Roar. ¿Qué significa Tekken? Significa puño de hierro. Y es una también franquicia japonesa, centrada también en juegos de lucha. Como también dijo Juan, que es de Namco. Yo me acuerdo mucho de Tekken, que tenía como cosas alternas. Entonces no todo fue lucha. También tenía voleibol, tenía un juego Ay, de yo no me acordaba de voleibol. eso. Y tenía un personaje muy Cierto. gracioso que era como el Yoshi de Tekken, que era un Mm, personaje que se llamaba Gon, y era un pequeño dinosaurio. era un Mm, tiranosaurio con guantes de boxeo. no, no, sí, era como un dinosaurio, pero no me acuerdo si tenía guantes de boxeo, Que yo me pero era acuerdo, Gon. ajá, Y era como un personaje oculto o algo así. Y entonces a mí me gustaba mucho porque había un juego alterno que era jugar voleibol. Ujú. Y cuando caía la bola, era como si los golpearan con una fatality. Cuando perdían el partido, salían así, ¡ah! Y gritaban y caían en el suelo y se revolcaban. Sí, sí, yo no me acordaba de eso. Ah, Sí. Esas curiosidades de sí, ese los juego sí, juegos alternativos. yo no ese sabía que juego, Tekken tenía una película. ah, Uy, Tekken sí, pero es 2. mala y con ganas. Doble Ah, Dragón también tiene película. ¿sabe qué es lo curioso? Ahora que dice Doble Dragón, que de Doble Mm. Dragón sí me acuerdo de quién era el malo, que era, pues, en la película, porque en el videojuego nunca Ah, no recuerdo haberlo visto. Era Temil, ujú. el actor de Temil era el malo de la película de Doble Dragón y uno, o sea, uno dice, ¿por qué no saben aprovechar juegos tan buenos? O sea, pues juegos tan ingeniosos en modalidad de juego. O sea, pues, sí, Sí. pero están bien diseñados para lo que son, no para películas. No lo saben adaptar. Doble Ujú. Dragon, sí me acuerdo, es también que es muy anterior a los juegos de pelea, pero era muy bueno porque el juego no hacía un movimiento parecido a uno de los movimientos de Ryu de Street Fighter, una de las patadas. Y que cuando uno Sí. jugaba con el compañero, era el compañero de juego, no el contrincante, el compañero de juego, uno hacía una hélice y era un combo impresionante para golpear a varios de los Ujú. atacantes. Y golpeaba al compañero de juego también. También se había, ese era, yo me acuerdo de Doble Mm. Dragón. Era una pesadilla en ese tiempo. Era subir los edificios y saltar de edificio a edificio. Era un Ah, sí. espacio pequeñito, pero casi imposible saltar al otro lado. muy Y si similar cuando a usted podía saltar al otro lado, llegaba un enemigo y lo pateaba y lo dejaba caer. Y uno es, Sí, la tumbaba, sí. esa Sí. manía de hacer que crearle miedo a la gente con lo de los edificios, porque si recuerdan, mencionamos en el capítulo pasado el de Ninja Gaiden, que uno tenía que Ujú. escalar edificios y era muy difícil y la idea era evadir a los enemigos, que había muchos en la parte de abajo cuando uno subía. O si uno no era capaz Mm. de caer tan abajo, lo cogían a golpes.
Sí, sí. No, Doble Dragón fue precursor de muchas cosas, pues con los beat 'em up, pues sientan las bases para todo lo que eran los juegos de pelea. Adicional a eso, pues la misma casa productora de Arc Mm. System son los mismos que hicieron Dragon Ball, los mismos que sacaron Guilty Gear, que ya hablamos también en la edición anterior, para que vayan y la miren si no la han mirado, para que se suscriban, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y comenten, déjenos sus comentarios ahí, déjenos el like, denle al like, que eso no les vale nada. Sí, y a nosotros Mm, nos ayuda un poco. sí. Y hablando pues de Doble Dragón este año lanzó Doble Dragón Revive. Ya, entonces para Play 5, para Xbox One, Windows. Entonces, pues es una de las franquicias que se mantiene y que adicional ha tenido muchos spin-offs y ha tenido crossovers y ha tenido también hijitos pues de otros juegos que se traen o la jugabilidad o personajes que han estado también en la franquicia de Doble Dragón. Sí, y hay algunos personajes que han salido de Doble Dragón a otros juegos de Capcom. Ujú, Creo que incluso hay algunos hay uno, creo que salió para Street Fighter. Voy a sí. De investigar. Doble Dragón. Ay, y nada de eso, por ejemplo, la misma casa hizo Moonwalker, la de Michael Jackson, que también era muy brutal la jugabilidad de Muy ese. ingenioso ese juego. No era Mm, tan popular en su tiempo, pero yo recuerdo que este fue el primero que nos habló de ese juego y no le creíamos hasta que salieron los emuladores. Ujú. sí, Y no ese baila, juego era muy bacano. baila y vence a los enemigos. O sea, era el combo de Michael Jackson. Sí, ¡Guau! Ujú. sí. Ay, Era muy recordar que los brutal porque los distraía bailando y cuando ya estaban todos unidos a la coreografía, sacaba la ametralladora Thompson y acababa con ellos. Sí, Algo muy recordar que los similar sucedía personajes también en Battletoads. mm, Mm, de Doble Dragón son hermanos. ah, sí, se sí. supone que gemelos. Ujú. Billy Gemelos. Jimmy Lee. Sí, Eso estuvo una serie animada, de hecho, sí. una adaptación. Sí. No muy Una entretenida, serie pero animada y tenían una temática muy parecida a Rescate en Barrio Chino. sí. No, y mire que años después sacaron, o sea, si se considera uno que Doble Dragón asumamos que los personajes son gemelos, Ujú, Jean-Claude Van Damme sacó una película que se llama Doble Impacto, o, o Jackie Chan sacó una que se llama Dragones Gemelos, que uno creería que son basadas en ese, pues posiblemente, pero Doble Impacto se sí, parecía bastante, pues, pero la idea era que separaban a los personajes y se reencontraban y descubrían pues su destino contra las sí. fuerzas del mal, alguna cosa así. Pero el juego era muy entretenido, o sea, ese juego era brutal. O sea, es que este juego es de los que literal iniciaron en Atari. Hmm, En el 2600 fue el primer Doble Dragón y Ush, eso fue en el 87. hmm. O sea, eso no nos tocó a nosotros, pero porque de 2600 yo recuerdo ver el aparato, pero la verdad yo no recuerdo haber jugado nunca en un 2600. Jugué E.T. y uno de Star Wars. E.T. Sí, yo, Eso no estaban enterrados en el desierto de Arizona. O sea que usted jugó un mito viviente. E.T. y uno yo de Star de Wars. Star Wars, yo en 2600 jugué uno que era un, como un ping pong, que era como ping pong, pero que había un obstáculo en la mitad, como entre las dos paleticas. Y uno de vaqueros, pero no recuerdo el nombre. Yo recuerdo es Mm, una del 2600 que era pues el famoso Space Invaders.
y uno de boxeo que me pareció muy gracioso porque los muñecos se veían desde arriba, solo se le veían los brazos. Ah, yo Eran, jugué o también sea, ese. un punto, No, sí, un señor. punto con brazos Sí, ese. y se veía y se veía el puño ahí, o Mm. sea, esa era la limitación gráfica, pero lo supieron resolver, o sea, lo bacano era que el muñeco se movía como uno mover un mouse, o sea, se movía por todo el escenario, no se movía como cuadro a cuadro, ¿no? Se movía Y por todo el cuando escenario. golpeaba retrocedía al otro Sí, personaje. se le veía la nariz, tenían nariz, Ajá. entonces eran golpeándose ahí, Eh, Acá bien, leyendo algo de Doble Dragón, ellos le robaron la imagen y la pinta a un anime japonés. No sé si de sí. pronto lo recuerdan, sí. qué Que es así curioso. con chaqueta Ah, no, y pues con esqueleto y tanta- hablamos de él y Ajá. tenemos capítulos Yo, en Tuvimos un donde capítulo de él, sí, qué curioso, yo el, recuerdo, el del puño de la estrella del se le norte. dicen el sí, papá de eso. Dragon Ball. Ah, Ujú. sí. Ujú. Exacto, sí. Porque es que viendo acá que los enemigos son grupos Black Warriors y Warriors, o sea, son como tres grupos. Entonces yo pensé que estaba inspirado en una película que se llama The Warriors, que es No, como de sí, pandillas. ¿Puede ser? también Ujú. toman prestado parte visual de The Warriors. Sí, o sea, que fue Sí. influyente también para este juego. O sea, que el juego más parecido a la película más parecida a Doble Dragón es The Warriors. Por Ujú. ejemplo, en Japón es muy común que los juegos se conviertan en mangas o que los mangas pasen a ser juegos. Lo mismo pues como con el anime. Pero pues para este lado y en Estados Unidos no es tan común. Sin embargo, Doble Dragon tuvo serie animada y adicional también, tuvo cómic hecho por Marvel. Entonces, eh, es una saga muy, muy, muy exitosa. Yo me acuerdo de la serie animada, tengo vagos Mm. recuerdos. Yo me Sí, yo acuerdo de también ella, algo pero vi. la recuerdo revuelta como con la serie animada de Jackie Chan. No sé por qué se me confunden. Yo la recuerdo porque se supone que alguien estaba buscando algo como una especie de yin y yang, sí, también un amuleto, alguna vaina así por el estilo, y se juntaba y les ponía unas máscaras como de dragones. No Mm, sé, ese es el recuerdo que yo tengo. O sea, rojo y azul, sí. ¿cierto? Se combinaban y salían pues los personajes como más. O sea, eso nunca pasaba en el juego. En los juegos Ujú. simplemente eran dándose golpes en cada nivel y eso era lo bacano, no sobrevivir a los distintos, distintos enemigos que iban surgiendo en el juego. Sí, pues la película también. No que la película sí es una caricatura muy, muy, muy brutal. Muy, muy Pero, pobre. pero había una versión que ya era para Super Nintendo donde ya había más personajes y no solo eran los hermanos, ¿cierto? Sí, 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 había, sí, y es tenía que personajes femeninos. O sea, cuando eso salió, por sí, ejemplo, Doble Dragón Gaiden, que es ahí ya tienen personajes femeninos y adicional a eso tienen armas de fuego. Entonces, esa es como la diferencia sí, también. yo me acuerdo que había un personaje que era súper grandotote, que era como si fuera un biker, un motociclista. Ujú. Sí, Mm. sí, Ah, sí, ahí van Tremendo. cambiando. bueno, yo creo que podemos votar, porque Sí, creo que yo creo estamos ya que muy ya con todo ¿Quién lo que parcializados. sabe? hablamos, Sí, creo que Como ya estamos con dicen, todo no lo lo que sabe. parcializados. hablamos, creo que ese es el, Depende de lo largo de la explicación, uno ya sabe el voto. ya Sí, sabemos. exacto, por eso dije mejor votemos, porque si no, no vamos a terminar de ¿Cómo hablar de así? Doble No, si alguien Dragón. va a votar por uno diferente a Doble Dragón, que lo diga ya. No, yo Yo creo jugué que mucho Tekken 1, ¿para qué? Pero es que Doble Dragon también yo creo que yo lo jugué demasiado en Super Nintendo. pero Es que Doble hartísimo. Dragón, No, es Mm. sí. que se le nota la estética a lo que decía Oscar, a la Estrella del Norte. Sí, no, es que Doble Dragón. Mm, O sea, Doble merece Dragon. todos los remakes que hagan del juego, todas sí se fue. las Yo creo sagas. que Un este va anime. a ser el No, juego sí, del que eso más vamos a hablar. marcó nuestra infancia. Sí, Eso, sí. no, listo. Entonces ahí ya un anime. Doble Dragón se lleva la ficha, el ficho, Listo. El Se ficho. lleva el bicho. el ficho, El se ficho, lleva el ficho, ficho. listo. Entonces, Bueno, esos eran hablamos entre quienes supuestamente. Hablamos todos, entonces. Eh, yo, sí fui yo, sí, fui a decir Sí, Sí. yo. Mm.
Alex y usted, pero no Alex y usted. Antes Sí. Oscar y yo. Listo, escoja. Yo escojo. ¿Cuál Mm. escojo? Pídala. Deme que está enseguida de Doble Dragón. Que está enseguida. Sí, ahí Listo. arribita. Vale. Listo. Ah, Bushido ¿cuál? Blade. Bushido. 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 Ese es bueno. Bueno, yo escojo el primero de ese lado también. Vamos a O escoger sea, por primera vez los dos del este. mismo lado. Sí. Ah, este sí. Sí, sí, ese, Listo. ese. ¡Ah! ¡Ay! Esto Uy, se no, ya, puso listo, muy ya, listo, corte. bueno. Siguiente. No, No yo pensé que podemos, no, Bushido iba. No, iba a hablemos tener la por más. hablar, pero ya que. Ya, Hablemos ya. por poner No, pero hágale, entretenimiento. cuente sobre Bushido Blade. No, no, ya no. Diga algo de Bushido. No, yo me desconecto, mi mamá me está llamando. Bueno, Bushido también es uno de los que gracias a la inteligencia artificial tenemos. Sí, Tenemos ahí. porque esos eran también unos polígonos, pero era bueno ese juego. Pero Sí, ese buenísimo el juego era muy juego. entretenido. El juego era, Mm. se veía pesado, pues porque los movimientos eran muy exactos. El juego era fantástico porque los movimientos eran de samuráis. Se Sí. veía pesado, pero se veía que era como de, si la cago me mata. No, Si hago un movimiento malo me y que mata. se notaba mucho la física de las armas. Porque Ujú. como uno podía escoger las diferentes armas, que uno escogía el luchador y después decía qué arma tenía, si una katana, una wakizashi, pues, y cambiaba. Entonces habían espadas que eran mucho más pesadas que otras y se le notaba la dificultad al manejarlas. Eso me Sí, parecía brutal. eso ¿A era quién le, muy, muy bueno. Sí, perdón. Tun, 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 a tun. quién le está sonando el teléfono? Está entrando una llamada. Serie. ¿Dónde sale eso? Serie. Eso va a tocar hacerle Eh, la ¿Cómo adicional. así que no ganó Tekken? ¿Qué juego? ahí. Póngame a Tekken Lo ya que otra suena. vez en el top. Va a tocar hacer la pausa y venga, eso está muy raro. Yo no entiendo por qué sigue Sople sonando. ese cassette que se pegó la musiquita. Sí, es que no Es veo lo que dónde está- sale Skype. Yo lo cerré. En serio, se quedó eso No, pegado. no sé de dónde sale la música, pero pues acá Sí, estamos Windows entretenidos. R, Espera, ¿es Tax en MGR, serio? ¿Es en finalizar serio? tarea. Sí, yo no lo encuentro acá. Eso. Ya dejó sonar. Sí. Sí, Sí, Continuemos con entonces, Bushido. bueno, entonces retomando, entonces como uno podía escoger una katana, Cosas que suceden en los en vivo, eso naginata, nada que hacer. eh, espere, entonces espere. está la Yari. Retomemos desde un punto. O sea, yo No, igual. hombre, No, yo le desde- cuento, No, yo no voy a ¿cuál dejar eso ahí. No, sí, retomemos? sí. continuemos con Sí. Bushido. Sí, usted tiene en Estamos pantalla en Bushido. Bushido, o sea, estamos Sí. hablando de Bushido, ¿no? Y sigamos, todo bien, no pasa Bueno, nada. Que relajado. son Sí, cosas que pasan en los en vivo. Listo, entonces como que nadie lo va a tenemos, culpar. sí, todo bien, que Es el no todo, pasa pero nadie lo va a nada. culpar. Listo. Que mañana Entonces, resucita. Ah, no, eso no. entonces eso afectaba mucho y habían como 5 o 6 tipos de armas. Ujú. Entonces Ajá, eso. eso Mazas, era, una espada bastarda. Sí, dependiendo sí. del arma, entonces también había una dinámica Y, diferente. y también cada personaje, aunque uno le podía cambiar el arma, realmente eran expertos en un arma en particular. Entonces, si uno escogía el personaje con su arma característica, pues le iba a ir muchísimo mejor. Entonces, Ujú. también era como explorar e identificar cuál era el arma indicada para cada personaje. Entonces, eso era brutal. Y me gustaba mucho también que uno podía interactuar con el ¿Qué pasó escenario, con el Buchido? Sí, Se eso era muy desapareció la brutal. imagen de Buchido. Ahí está. por- O sea, la porque cuestión aquí. para la época Ah, era, era algo que no era tan común interactuar con el escenario, Ujú. porque pues A mí es me que Sí. gustaba Bushido mucho. Blade estamos hablando que Bushido es un Oye, juego del 97. A mí me gustaba habían mucho. escenarios que tenían hasta 3 pisos. Eh, Entonces, y adicional era que el juego
también tenía algo y era que tenía modo historia. Entonces uno podía combinar, pues puede ser juego de pelea, pero también es el juego de ir avanzando pues por el escenario. Por eso los escenarios también eran así como consecuencia. Yo recuerdo Eso sí. este juego, o sea, ese juego prácticamente sería precursor a ese juego que sacaron hace poquito, que es en el Japón medieval, que es el Ghost of Tsushima. De Eh, Ghost of Tsushima. sí, o Ujú. sea, yo lo recuerdo muy similar porque incluso, pues, para las gráficas de la época y todo, pues tenía, como dice Alex, un modo historia. Ujú. Entonces uno entrenaba incluso cortando bambúes y todo. O sea, tenía un Ajá. espacio para uno ir a recorrer, no solo eran las peleas, o sea, sí se notaba como esa intención de hacer un juego con la idea de samuráis, pues, y desarrollar bien la historia. Me gustaba eso, sí. Pues yo lo jugué poquito, pero sí recuerdo más la modalidad de pelea porque esa era la más Pero buscada. sí era una combinación, porque adicional Ujú, de tener samuráis y personajes que eran tradicionales, también tenían personajes más actuales. Entonces ujú. había como una combinación ahí como medio anacrónica. Pues yo recuerdo que A mí me salían Eso. gustaba tipos mucho, armados. era que cuando usted empataba o se acababa el tiempo y mostraba quién tenía menos sangre, se arrodillaba y Ah, ponía la sí. cabeza y el ganador se la cortaba. Ajá. Hacía el seppuku, sí. Ajá, Sí, sí, muy, sí. muy Uy, brutal. sí, sí, eso era brutal. Ajá, Pero uno lo tenía que activar en la configuración del juego. Activar seppuku o no. Porque Sí, si uno lo desactivaba, simplemente mostraban quién estaba más herido y el más herido pues perdía y ya. Pero si uno le activaba modo seppuku, lo seppucaba. muy, muy brutal. Sí. Sí, Lástima que le y tocó contra Sí, sí, el lástima que le tocó. todopoderoso la joya de la polipotenciario. corona. Sí, Eh, Mortal Kombat, pues es que, ¿qué podemos hablar que no se haya dicho ya antes de Mortal Kombat? Y no. que escogimos los Mm, personajes más brutales que hay en Mortal Kombat. que Sí, sí, nadie vence a Sub-Zero, como Sí, dijo mm, Hal. sí. y pues ya lo Mortal, dijo Hal. Mortal Mortal Kombat. Kombat, el primer Mortal Kombat salió en el 92, el segundo en el 93, y creo que ese fue el más icónico y el que más nos tocó, fue jugar Sí. el 2. Y creo que yo conocí Mortal Kombat tipo 94. Yo creo que ya como con un año de retraso. Más o menos yo conocí Mortal. Y, y no, la verdad es que era un juego demasiado adictivo. Demasiado adictivo. En este Lo que, momento ya va hasta el 11 que salió en el 2019. Pues imagínese. Oh, y ya se hizo el reboot, ya es Mortal Kombat 1 otra vez, Ah, sí, y otra vez, que ¿verdad? es en donde ya no es Raiden el dios pues como todopoderoso, sino ujú, que es Liu Kang. Mm, Entonces se sí. se reinició todo el reinició todo. universo y vuelve otra vez como a empezar toda la historia. No, y lo No, bacano y es cómo hicieron ese juego. A mí me sorprende todavía cómo hicieron ese juego. Este Ujú. juego tiene una combinación de factores súper revolucionarios para el momento, porque fue de los primeros juegos que fue 2.5D, en donde hicieron no solo captura de movimiento de personajes con grabación para poder generar un movimiento mucho más realista y bueno, con actores de stunt para poder hacer las acrobacias, sino que adicional a eso le metieron 3D y pintura digital. Entonces, en ese momento, Nintendo no tenía la capacidad de incluir full o todavía no desarrollaban la tecnología para poner 3D totalmente. Entonces, lo que hicieron fue poner una tecnología de capas en donde por diferentes capas está el escenario, está el fondo del paisaje, están los personajes, está adicional entonces la luz, las sombras, y todo eso va como por aparte y la unión de eso es lo que da la ilusión de tridimensionalidad, pero realmente es un videojuego 2D. O Sí. daba, porque sí. ahorita uno lo ve y dice, marica, nos No, creíamos que era 3D. No, y y este era muy juego tiene mucha bacano. controversia desde el Ah, inicio. Mm, Desde el inicio fue muy controvertido.
debido a la Sí, violencia gráfica. claro. Y Sus la Y, vaina es, veintiséis fémur, y, sí, o sus... sea, y por la lo vaina más esa que quedó lo más anatómica. gracioso es eso, por ejemplo, ahí de la Fatality, que salen como 30 caderas y todo eso, que fue precisamente esa exageración, era para poder evadir un poco el tema de la censura, porque si lo hacían anatómicamente correcto, era más censurable a que si no era anatómicamente correcto. Sí. No, y además No, tenía el cheat en donde uno le podía activar para que la sangre no desapareciera durante la pelea. Porque en la Ah, pelea sí. normal, los charquitos de sangre y las gotas que van saliendo van desapareciendo casi que a los 2 segundos o menos. Entonces hay un cheat en donde uno le pone esa clave y el escenario se empieza a quedar rojo todo el piso. pues, Eran bobadas con las que nos divertíamos mucho. pero, o Sí, sea, Sí, eso es lo que sí. me parece No, curioso, que la gente le viera problema a un juego, pues que en realidad pues solo era violento, pero entretenido, pues he visto juegos peores. sí, pero pues es sí, que pero es por la Nacimiento para de la Norteamérica. época eso no era nada normal ver Ujú. cómo le estallaban la cabeza al otro personaje. Y queda Y la eso pues, anécdota de que decía verdaderamente Raiden cuando estaba volando, porque la duda el la que quedó mapale. El el mapa lo- Mapale No, No, y finalmente el que hizo la voz dio sí, una aclaración en la que dijo que es cualquier cosa, no dice nada. pero que era mm, que alguien decía que era que él se estaba aplastando los huevos cuando estaba posando para la foto. O sea, no, Sí, una cosa que tenía Mortal Kombat, especialmente el 2 pues creo que eso ya en los otros no era tanto, pero en el 2 sí, que había muchísimas cosas ocultas, muchas. muy bueno eso. Era muy Entonces, bacano que que, uno que podía escoger personajes que no eran ah, jugables, sí, el que si salía, el que salía era Ed Boon, ¿cierto? Diciendo Tosti, el Tosti. Tosti, sí. Era muy bacano y uno que apretaba una secuencia de botones en ese momento, entonces se iba para otro escenario, Y sacaban so- a Noob Saibot, era el sí, que... que ah, uno había un que sí, escenario que era un tren pero ese es en el 3. y que daba uno es un el Trilogy, gancho ¿no? y sacaba el personaje fuera de la pantalla y Ah, llegaba y a la empezaba a cambiar. calle, Sí, sí, sí. llegaba automáticamente a la Brutal. calle. Entonces, cuando dice lo Ajá. del Tosti, el Tosti que inspiró a este personaje que tenemos aquí, ¿cierto? Cuando vi ese juego, la primera vez que sí lo vi me pareció muy chistoso porque un amigo tenía el Super Nintendo y llegó él y le sacó sacaba pues la combinación y tan, y se iba por un juego, un Galaga. Salía Mm. una versión de Galaga, o sea, eso se me parecía como de lo absurdo, o sea, salía Tosti y tan, y llegué impresionado y salía otro juego, un minijuego. Un minijuego. Mm, Sí, es como, sí. eso era más que todo en el uno, sí, eso fue en el uno, que cuando uno se lo estaba pasando pues a un jugador en el modo pagoda, cada cierta cantidad de combates habían como minijuegos en los que había que quebrar ladrillos, Ajá. y cosas así. No, por ejemplo, también las cosas de Super los Mario. récords. En Mortal Kombat 2 también existía lo de los récords, que si uno se pasaba 100 peleas continuas, pues victorias sin perder nada, entonces iba y peleaba contra Smoke, Ujú. que si eran 50 ganadas todas con personajes femeninos, entonces iba contra Jade. Hasta eh, ahora en la modalidad de juego de los actuales de Mortal Kombat, se conservan pues el tema de lo de las torres del tiempo y esos retos de que para poder superar como cada una de las torres de enemigos, hay unos retos específicos, por ejemplo, ganar peleas solo con el puño débil, entonces es muy duro pasar, o, Eso, o sí, gane toda la pelea sin saltar, cosas así, y entonces es una dinámica que viene desde el mismo Mortal Kombat 2, en donde uno para poder sacar un personaje o el propio Tosti, pues tenía que tener unas combinaciones específicas durante las combinación, peleas. eso.
Y Ah, otra cosa era que si uno quería conocer como todo el lore de la historia, había que finalizarlo con todos los personajes porque cada uno contaba un poquito de la historia. Ujú. ah, eso, Y, o, y en ese entonces no había tanto internet para conocerla. ajá, a eso iba Eso- yo. Todo el mundo dice, no, pues que, bueno, sí, era un juego de pelea, no hay mucha historia, pero detrás de todo detrás de ese juego tiene un lore impresionante. Es Sí, como, por ejemplo, hartísimo. los lo que mundos. decía Juan O sea, Carlos, tanto Ustedes que ha ven, no tiene había, alimentado mundos. animaciones, mire, lo que películas, decía Juan Carlos de cómics. que no había internet, pero está la revista Club Nintendo para sacarlo uno de dudas. Igual hay Nintendo. misterios Ajá. que se han Y el programa de descubiertos. Club Nintendo. Sí, eso. Se han ido Uy, sí. descubriendo cosas ocultas en décadas, ¿cierto? Se han sacado cosas en décadas y eso me parece bacano, que haya cosas ocultas que nadie se pilló en el momento en que salió el juego o en los años siguientes, Y ¿cierto? creo que para esta segunda edición de esta segunda parte de estos juegos, creo que nos tocaron los más apasionantes y nos hemos extendido un resto. Ujú. Sí, No, y un otra cosa, montoncísimo. otro No, punto a y es favor de que de Mortal hecho, Kombat es la sí, música. la La música. música La todo el mundo música también. conoce. Todo el mundo No, conoce la canción de Mortal Kombat. y hablando de lo que inspiró, de todo lo que ha inspirado Mortal Mm. Kombat, pues para octubre de este año sale la segunda película del remake, pues porque la segunda película original era Annihilation y es muy mala. Y entonces vamos a Sí. ver a Carl Urban como Johnny Cage. Ah, Cal Urban, Bueno, ah, sí. Sí, vamos sí, a ver. Bueno, votemos. Aunque yo creo no, que ya está ya. Yo creo que es un Ah, pues anime es que más obvio claro que que el es, hielo obvio que es, lanza Sub-Zero. empieza por B, ah, no, mentira, se premio. es que empiezas por B. Yo Sí, jugué sí, sí. mucho Bushido, yo Mortal. jugué bastante, me gustó bastante. Lástima que le tocó con uno de la joya de la corona, pero sí, es que voto esa es por la Mortal cosa. A mí Kombat. también Bushido me parece muy bacano, pero es que Mortal ¡Qué Kombat es Mortal Mortal Kombat. Kombat! Turun, Sí, turun, nada que turun. hacer. Sí, Nada que hacer. La verdad, sí, ahí le tocó el de los más duros. Ya. Entonces, Sí, un ya, anime, ¿no? Mortal. Mortal yo creo Kombat que es debe un ser anime. más, Sí, sí. Ese es el más extremo. que es. No, pues que es imbatible. Joder. Ya. Bueno, hágale que vamos a Hágale, tratar de Asdrúbal, agilizar un poquito si es hágale, hágale. posible. Sí, que estamos, pero. Ah, pues hágale, escoja. A ver, escojo el que está sobre Super Smash. Listo. ¡Ah! Y. Fue pucha. No, o sea, no, necesitamos tercera parte de este programa, yo creo. Sí, 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 sí. Para que no haya. Vámonos acá. Con. Con el No, gemelo malvado del otro universo. Kino Fighters King of contra. Fighters. ¡Oh! ¡Qué buena pelea! Esa sí me gusta. Mm, ¡Qué Tequino. buena sí, sí, pelea! sí, Vamos a sí. jugar. Ah, no, será ahorita. Vamos a jugar Mortalito. Este estaba. Eso está muy interesante. Street Mm, Fighter, la primera versión de Street Fighter salió en el 87, pero la que creo que más nos tocó fue la Street Fighter 2 Turbo, que esa es del Sí, me acuerdo. 91, 92. sí. Y desde esa época, en los 90, esto era un juego que era demasiado bueno. Y esta precisamente es Turbo, gracias a los juegos de los que ya hemos hablado, que tienen esa dinámica de pelea tan ágil y con movimientos tan rápidos, que finalmente entonces los creadores de Street Fighter dijeron, no, pues, o sea, tenemos que igualar eso. Y entonces nace de esa manera Street Fighter Turbo, en donde pues el movimiento de los personajes y toda la dinámica de pelea es mucho más rápida. Sí, porque el Street Fighter 1 y el 2 original son un poco lentos.
los personajes empezados. De hecho, uno salta y hay como que caen así todos, casi que tiembla la Sí. pantalla. O sea, Y todo eso es fue muy algo que denso. retomaron cuando salió el Alpha, el Street Fighter Alpha, lo quisieron volver así. Y no tuvo tanto éxito, aunque gráficamente es muy brutal. Sí, el alfa, ese es, pero ese ni siquiera es tan viejo. Pues digo, ni siquiera Ajá, fue tan espaciado en el tiempo, o sea, igual es de los 90. sí. O sea, el último Street Fighter fue en 2016, no sacan, ya van para casi 10 No, no, años ahorita sin sacaron sacar. uno. ¿Sí? Sí, ¿Cuál? el Street Fighter 6, es que es. Sí, porque el 5 es de 2016, antes tengo desactualizado acá la info. Street Salió el Fighter 6 6. ya. Ujú. Ok. Street Fighter. Sí, Entonces es muy y bacano porque muestran ya a Ryu más Ya, viejo, con ya se ve, barba, Ujú. sí. el traje más qué brutal. gastado, Más sí, gastado de lo que ya lo tenía. ya de lo que está. Entonces ya no es como un luchador, sino como un maestro. Ya está como Brutal. Sí, haciéndose maestro. Pero es muy brutal eso, que el camino del karate es muy largo, lo que siempre nos han mostrado. No es como que usted practicó 10 años y ya es maestro. No, el camino del No, karate es muy, muy largo y para convertirse en sí. maestro usted tiene que pasar muchos, demasiados años practicando. Entonces eso es muy bacano que se lo muestran y se lo enseñan a Ryu y a Ken. Y entonces es verdad. ahorita se les ve, se les nota eso. Ujú. Algo Sí, que Se tiene, por nota eso. ejemplo, el 6 es que vuelven a tener los super combos. Entonces, sacan los ultra combos. Mm. Entonces, es una jugabilidad muy bacana porque permite, pues, a través de carga con pelea, pues, regular normal y que además el escenario, pues, es tridimensional 360. Poder entonces sacar combos que tienen incluidos pues como series de cinemática. Entonces es muy brutal. Este juego siempre lo recuerdo bonito, este juego de Street Fighter. O sea, Mm, siempre siempre ha sido o sea, muy brutal. siempre por baja calidad gráfica que tuviera pues en las primeras versiones, Ujú. el juego se ve brutal la animación. Y a la Y la evolución mm, historia. gráfica es sí. No, yo Y me usted ve acuerdo bestial. en los otros, animes y los animes son brutales. los animes son brutal. Incluso Lo los mejor es más la película. viejos. Sí. La Tenemos un película con video Van sobre esa Damme. Mira, película. mira que la película sí es mala, un clásico, claro está, ya es un clásico entre todos, mala, Ujú. pero el casting hasta Bison No, pues claro. Es, son o sea, muy sí, Pero buenos, Ryu y son Ken iguales. sí o deja mucho sea, que desear. eso es el Ah, pero problema de es la que película. eso fue específicamente por petición De Jean-Claude de, Van de Sí, que Van no, Damme, no quería ser opacado. que no Sí, quería o ser sea, Ajá, es que opacado. Van Damme Ujú. Sí, llega es y que hace verdaderamente los que, personajes son Ryu y Ken, sí. Street Fighter, sí. Ajá. ya A él mí es no me un disgustó la primera vez secundario. que yo la vi, yo tenía por ahí 12 años, era que me veía película cuando en el colegio. ¿Qué película tan mala? ¿Qué asco de película? Pues porque ellos ya conocían el juego, Ujú. ¿cierto? Ellos saben que ni Ryu y los artes que saca la Capcom de los personajes antes de pues, las portadas de los videojuegos son bestiales, o sea, los Ujú. personajes se ven así Sí, como se ven en pantalla, En cambio, por ejemplo, el anime, la animación, no sé si es anime o es una animación norteamericana. es anime, Sí, es sí es anime. anime, O hay sea, que los dos, personajes de Ryu y de Ken son muy bacanos. O sea, hay dos y Muy la historia de brutal. versiones. sí. Chun-Li también es muy Sí, buena. hay Y una la historia de versión americana que sí Chun-Li, son feitos. Sí, Mm. esa es la fea. Y la otra es la americana, No, yo la me acuerdo, japonesa. nosotros teníamos este juego original en Sega, en el Sega Genesis, de Street Fighter 2 Turbo, y yo me acuerdo que el librito que venía con el cassette, Tenía un tenía unas arte muy brutal. ilustraciones demasiado brutales. Me acuerdo que la ilustración más bacana de todos era la de Dalshin. Y uno iba a jugar con Dalshin en el juego y sí se decepcionaba un poco, pero es que la ilustración era demasiado brutal. ay, la historia, ¿No? es que la Y la historia de cada historia es muy personaje es brutal. tan Mm. brutal. Eso de recorrer usted el mundo, era muy bacano los avioncitos que usted, Eh, que listo, yo me voy con Río y voy a Blanca, entonces el avioncito volaba hasta Brasil. A mí lo que me Sí, Muy gusta sí, brutal. han hecho muchos mira, memes y y los mostraban la memes, URSS.
Y sí, Sí, o sea, cuando cogía el avión de sitio y se iba ahí, yo soy horror. los memes que han sacado de este juego es de la primera versión, porque la música es muy característica de cada personaje. Cada Sí, personaje Mm, tiene un para que no Y tenga la acompañamiento mods. destrucción sonoro. del carro, Pues, eso era Mm, otra cosa. la Sí, destrucción sí, del carro. Y excelente. era un Lexus. Sí, sí. Ah, Bueno, Pero bueno, sí, ahí el cuando, tenía un balón, el balón balón. por debajo. Yo no recuerdo que tuviera un balón por debajo. pero sí, sí, yo me acuerdo cuando el avioncito se iba para USSR. Y Ajá. así, era tan viejo que todavía existía la URSS. Era ya muy bueno. está, Mm. ¿cómo se llama el ruso? Se me olvidó el nombre del ruso. Zangief. 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 Zangief, Ujú. Zangief. Zangief, que lo No, los personajes ridiculizaron que los totalmente en personajes, la película también. sinceramente, Mm. hay que Los los norteamericanos. cambiaron un poco cuando vienen de Japón, pues la historia de que cambiaron unos nombres de Ah, personajes los nombres, sí. Pero uno ya no por se Es que imagina los nombres. Bison eran Bison, los que Bison, rotaron fue Bison, Bison Balrog, Omega Vega. y Vega. Vega y Sagat. Creo que son Sí. los No, que No, Sagat Saga no. no, intercambiaron. Saga No, siguen sí no. igual. Balrog, El dato Cambiaron el curioso boxeador está que en el el, capítulo de las películas basadas en videojuegos, para que ajá, vayan y lo miren. Es- No se cambiaron sí, olviden porque de el boxeador, suscribirse, darle a la el de Vega campanita. y el Ujú, de y el de Bison. y el de Balrog, Bison. ujú. Vega y Es que Bison era el boxeador. boxeador, ujú. pero por temas de Mike Tyson lo cambiaron para no incurrir en problemas legales con Mike Tyson, porque llamaba M. Bison, pues era una referencia clarísima. Ujú. Y Vega, en la versión japonesa, en realidad se llama Balrog. Y, Y y Balrog se Bison llama se Vega. Es llamaba Vega. Ujú. Vega. Y también lo hicieron luego con otros, porque cuando, por ejemplo, salió Gouki y Akuma, entonces también lo cambiaron para Estados Unidos. Ah, Entonces, sí. lo mismo con Nash y Charlie, que pues son como sobrinos de Guile. Uno es del Ujú. hermano. Creo que Sí, Charlie es el creo. hermano. Mm, Sí, creo que es el hermano. Mm. sí. Entonces siempre Pero han Bueno, sí, tenido como esa Lo de tradición de Gouke y intercambiar Gouki, nombres. que yo sé, Sí. no entiendo por qué aquí en Estados Unidos le cambiaban a Kuma, aunque es muy brutal el nombre. Sí. Akuma. Y Pero es que ahora creo que es. está la versión de SNK, Y que ahorita, O lo de bueno. es Matata. Hakuna Matata. Y de Kino Fighter, ¿no? Sin palabras. Palabras. Es que Akuma en japonés significa demonio y Ah, ok. Gouki significa gran demonio o gran monstruo. Mm, Entonces no era tan grande para Entonces, Estados Unidos. entonces creo que fue un tema de que al cambiar un kanji, el nombre ya se pronuncia distinto, al ujú. quitarle pues ese gran. Ok. Entonces ahí fue el tema que le cambiaron el nombre para Estados Unidos. Porque Sí, él, lo que pasa es que el kanji que él tiene como, es en la espalda, ¿cierto? Sí. sí, Sí. la Sí. espalda. Ese kanji como tal significa Akuma, o se lee como Akuma, pero el nombre del personaje es Gouki. Ujú. Sí, Ok. porque el hermano Entonces, es Gouken, que es el ajá, maestro de Ryu y Ken. de Ryu y Ken. Para Entonces, muchos está muerto, pero no, no está muerto. no está muerto, está de parranda. Está Bueno, de parranda y meditando. vamos a hablar de Kino Fighters, porque si no, se nos va a ir acá hasta No, medianoche. Kino Fighter lo único que hay que decir es que es un sancocho. No, pero Sí, es Sí, sí, es sancocho la bueno, unión de sí. todo. Porque es que, o Fatal sea, Fury. finalmente SNK estaba que se quebraba y necesitaba sacar un juego que le permitiera en los arcades recoger suficiente dinero para poder mantenerse. Y lo que decidieron fue todos los personajes que tenían, que eran susceptibles de volverlos de batalla, los metieron dentro de un juego y le pusieron una mecánica pues de pelea que ya tenían de antes de Fatal Fury y pues con la suerte que fue todo un éxito en ese momento. Ahí metieron de todo. Yo Sí, recuerdo The Art of Fight, Mm, Fatal Fatal Fury, Fury.
Ikari Warriors, que no eran un juego de pelea como tal, sino un juego de a lo contra, Sí. ¿cierto? O sea, eso es curioso porque si metieron, como dice Alex, metieron todo, tiraron la carne asada, la parrilla toda a sobrevivir. Sí, Eh, cogieron todos los personajes que decían, estos los podemos, y de hecho por eso se llama King of Fighters, es como los mejores peleadores de todos los juegos que tenían y los ujú, programaron para que se dieran entre ellos en la jeta. sí. El primer King of Fighters es el del 94 y de hecho se llama King of Fighters 94 De ¿No? Equino Fighter. Y de también que King, es como una de King of Fighters, alternativa, después no, sale de King of Fighters 95, de King of Fighters 96 y así sucesivamente. O sea, eran un poquito faltos de imaginación. pero mira que Sí, es porque muy hay muchos personajes alternativa a Street inspirados Fighter. como en la cultura popular. Sí, Sí. Y adicional a eso, pues varios personajes femeninos con bastante piel, entonces mire, Sí, por eso ejemplo, a mí Mei siempre se me ha una cosa que parecido nunca me bacán. gustó de King of Fighters era que habían personajes que estaban demasiado chetados. sí, Sí, Ah, habían personajes Como que eran cuál, demasiado poderosos como a los que estamos comparación de viendo ahí. otros. Eso, como que uno decía como que no, pues es que si escogió ese personaje, pues ya, ahí no hay nada que Ya, no, hacer. no, no. mire, O recordá, le peleo con uno con X o Y, o si escojo cualquier otro, ya me dio en la jeta, sin No, lo importar gracioso era nada. que todo el que era súper aficionado a King of Fighter en Siempre ese jugaba con momento, los mismos. siempre jugaba con los mismos que sabía que eran recargados. Y sí, además de eso, el juego tenía en esa primera versión un tema que era que, a diferencia de otros juegos de pelea, uno no podía pelear contra el mismo, después de que el otro jugador seleccionaba el personaje, uno no podía seleccionar el mismo personaje. Ya Ah, luego eso sí. evolucionó y salieron pues diferentes versiones, pero en las primeras no se podía. Sí, sí, exacto. Sí, no me acordaba de eso. Pero sí, sí, que uno no era como en Street Fighter que habían dos Ryus, pero entonces uno queda con el Karateki grisecito. sí, sí. o No, amarillo y Sí, y pensé que blanco. era que iba a decir es- que también tenía esa opción en una de las versiones de King of Fighters, de uno incluir atacar con los personajes que estaban esperando a entrar, que uno Ah, ah, sí, sí, escogía, también. uno escogía también. un equipo, ¿cierto? Uno jugaba era con un Ujú. equipo de tres. Aquí eran 3 personajes. Sí. Y Sí. en una versión posterior ya podía entrar el personaje, uno de los personajes y dar un golpe adicional durante la pelea. Eso me Ujú. parecía muy bacano. Sí, sí, es cierto. Eso era interesante, pero la verdad es que algo que sí, por lo que pierde mi voto, así no hubiese sido contra Street Fighter, obviamente acá contra Street Fighter pues ya es casi un anime yo creo, pero si en ese momento pues pierde mi voto realmente es porque era muy desventajoso dependiendo del personaje que se escogiera. Habían personajes que eran muy débiles, no, o sea, no había un equilibrio real entre los personajes. Mm. Ajá. No, Entonces mi voto es por Street Fighter. y sigo insistiendo, el arte de Street Fighter me gustó mucho en comparación de King of Fighters. Entonces eso, el voto va por Street Fighter. Sí, Sí, pues, o sea, Street Fighter era mucho más eh, sucio, mientras Mm. que King of Fighter era muy estilizado y a mí eso Sí, pues, no me gustaba tanto. mm, parecían Realmente yo modelos de voto, Eh, pasarela. yo voto era por Street como, Fighter y como dato curioso, mis gatos se llaman como los personajes de Street Fighter. no, entonces ya Akuma y sabemos Son- por cuál va a votar. Sí, ya. sí, Todos Street Entonces se Fighter. Street, llaman así. quedó Street y King of Fighter. sus gatos se llaman con los personajes de Street Fighter. A mí Y los míos pelean tienen como nombres ellos, todos random. Que los nombres de los gatos de Oscar y pelean es como ellos por las noches. son Balrog, Vega y se Y peleaban y cada vez Bison. que los llama, y Bison, y cada vez No, que los llama viene el que no no, es, mira ¿cierto? que ni Bison ni Vega están. Que Bison, ven acá, no, yo llamé a Bison, no a Vega. No, pero qué desventaja. Este man dice, no, yo voy a voy a poner a pelear a mi gato que se llama como Akuma. Akuma. Ah, Akuma no, contra el mío que llama Panqueques. No. Ah, ya gané nombre. no, ya, ya.
Ya, Ya. Bueno, listo. La última pelea Y poderosa. la última pelea ya son todos izquierdosos. No, pues ahora los que hijo de madre, no digamos de A quién ver, es quién, solo ahora los. no, no, Ay, no, bueno, sí. Ay, caramba. no, fue pucha. Esto sí, se lo sí, puso sí. complicado, porque ¿por qué tiene que ser lo último, lo más complicado? ¿Por qué? No, y tan poquito Sí, tiempo para poder debatir. Mm, sí, nada. Ah, Es Bueno, que bueno, hijo de madre, este está difícil. ese, el papá de los pollitos. no, Pues a bueno. mí Killer Instinct me parece un juego que estaba para la época muy adelante, mm, porque cogió lo mejor de Mortal Kombat y lo perfeccionó con una jugabilidad más similar a lo que era Street Fighter o eh, sí, más como por ese lado, mucho más rápido, más impresionante visualmente y es un juego del 91, es que tampoco estamos hablando que sea una cosa eh, súper actual, o sea, ese juego es re viejo también, pero el arte de ese juego es brutal. mm. Ya me gustaba esa empresa que sacó los juegos, sacó Donkey Kong, ¿cierto? Entonces, que los Ujú, gráficos eran 3D, 2D, como lo que decía Alex ahora, que ujú. sabían, pese a las limitaciones gráficas de las consolas de la época, quedaba muy bien los gráficos. Obviamente no se iba a poner un 3D interactivo como el de hoy en día, pero quedaba vistoso. Con la diferencia que ellos tenían las supercomputadoras con las que Sí, se hizo Toy Story y hicieron pues luego otras películas de Pixar. Mientras que, por ejemplo, Acclaim no tenía esas computadoras, entonces tenía mucha pintura digital, por eso no lograban tan tridimensional realmente. Sí, porque es que este sí, a diferencia de Mortal Kombat, que era captura fotográfica de los personajes, este sí eran moldeados en 3D, Ujú. pero tenía cosas demasiado buenas, o sea, y no me refiero a la Fatality De de Orchis. Orchis, aunque no se llamaban Fatalities, creo que llamaban No Mercy, creo que era o algo así. era Se con P, llamaban. era Fatality, algo así. Fatality, de Gordality. No, No, mira había cómo que el Brutality. nombre, yo no me acuerdo. Oh, era ya, o sea, eso era el movimiento final, pero pues Sí, lo que Sí, hacían era pero que no tenía un título, no tenía un título como sí. Lo tal. que se implementó dependiendo de mucho eran cómo, los ultra, que eran los ajá, super combos. eso. Los super combos. Ah, porque también tenía ese sistema de combos que hacía que el juego fuera muy rápido. Ajá. Entonces Que era muy era entretenido. uno encontrar la forma de combinar movimientos lo más rápido posible para generar combos. Esa era la forma como natural de hacer combos, pero también había otras que era con claves, que uno decía, es que usted aprieta adelante, atrás, y sale el ultra de 50 Ujú. golpes. Y se va Y, en solo, sí. y se va solo. Pero Ujú. el hacerlos uno, combinando y sabiendo qué era lo que Sacaban estaba polla, haciendo, a campo y era mucho, pues para mí era pues más, más pues real. más Ah, mire, real y más satisfactorio. mire que al Decir, ah, sí, es que final, yo saqué un combo de 30 golpes, pero es que yo fui el que los di. Y también ma- tenía esto, también tenía el sistema de las torres. Ah, También, sí. sí. El jefe final siempre fue el mismo, que fue Idol. El jefe Ujú. final fue Idol. Ah, sí. Ya no me acordaba del jefe Otra cosa final. que súper revolucionó fue la música. En Ujú. ese momento, pues la música techno era lo que más, pues, mandaba, pues, la parada, como dicen los viejitos. Y esto llegó con música techno y adicional, pues, temática para cada personaje. No, ya no era música de los escenarios como sucedía, por ejemplo, en Mortal Kombat y en otros que era una música ambiental de cada escenario, sino que era música por los personajes. Por los Entonces, personajes. eso también marcaba mucho porque yo recuerdo el tema de Cyberwolf era muy bacano porque era muy Transilvania, era Mm, brutal.
Sí, Yo recuerdo el de sí, sí. Spinal. El de Spinal era como con xilófono, sonaba como huesos. Ujú. Sí, a mí me Ese gustaba Sí, también mucho el fue de Thunder. Thunder. el de Pero Thunder, Ah, muy sí. brutal. Era, sí, y El que escenario era era en como el con momento. vientos. No, Ajá, y y el sonido tambores. que tenía en cada pelea tenía unos sonidos muy característicos. Mm. Y también estaba el tema que los escenarios también se podía interactuar con ellos. Mm, ah, sí. Sí, uno podía tumbar paredes en la mansión que era de Cyberwolf. Uno Ujú. podía romper la pared y salirse de la mansión y quedaba como en un bosque. Sí, y esto Ajá. fue desarrollado 100% por Nintendo. Fue un juego desarrollado 100% por Nintendo. Y es el único juego fuera de Japón con Mortal Kombat de que es un juego uno contra uno. Mm, No es como Sí. los otros que son 2 o 3 contra 3 como King of Fighters. No, este sí Sí. era uno contra uno. uno Y, contra y el uno. background de los personajes a mí me parecía eso muy brutal. Mm. Yo me los Y pasé con todos, era para ver el sí, background de para cada uno. poder, sí. Y pasárselo con Jago era de las cosas más De los difíciles más que había. Y otra cosa que tenía era la acumulación de sangre, pues de vida. Mm. Ujú. Entonces uno luchaba y le ganaba al otro, pero a uno le habían quitado la mitad de la energía y el segundo round uno empezaba con la mitad de la energía. El único que Ah, se sí. recuperaba era Idol, Ah, era el único y sí, que se pero pues, recuperaba. pero pues no, al principio era un personaje no jugable. No, pero uno se podía jugar, uno podía, hasta la historia tenía, Idol tenía historia. Uno escogía a Sindel y le hacía una Ujú. clave y sonaba Idol. Ay, Y ya no me uno salía acordaba con de Idol eso. y mataba a Idol y al final salía con una historia. Sí. Era Cada muy personaje tenía brutal. una historia al Que era final. un clon, Idol era como un Sí, clon, era Era como un monstruo. como una cosa del laboratorio. Es que no me acuerdo si era laboratorio o era un extraterrestre. No recuerdo muy bien. Yo Habían varios medio que me eran acuerdo, extraterrestres. Por medio me ejemplo, acuerdo, era que él al final pasaba y había una vieja y le decía, tú eres mi hijo, y ahí lo cogía con el martillo y ¡pa! La enterraba y seguía. era, era muy brutal, era muy Era muy brutal. brutal. Dragon Ball también fue muy bacano porque Dragon Ball metió una cosa que revolucionó y que es muy del ADN de Dragon Ball, y es que en el modo de torneo, en donde yo voy avanzando pues como en el juego, había adicional un modo que era el build up, en donde uno comenzaba con un personaje y lo iba evolucionando, entonces iba pasando a Super Saiyajin 1 y así iba creciendo. Es más, podía uno arrancar con el personaje recuerdo con el de el Goku de GT, y iba creciendo y terminaba finalmente con Goku ya adulto. Entonces, eh, esa era como una diferencia frente a los otros juegos de pelea en ese momento, que uno iba al modo de la torre, iba avanzando y al final terminaba con el mismo personaje, ¿cierto? Y recibía pues como toda la historia del personaje al final, pero en la historia se iba desarrollando a medida que uno iba ganando el torneo. Entonces era muy bacano. Ujú. este juego de Dragon Ball es muy brutal porque, o sea, yo primero conocí el juego de Play, pero el El juego de Final Ujú. Super Bout. Nintendo era brutal, o sea, era muy bacano. Ahí ya salían los personajes en modo de vuelo, se alejaba mucho uno Ujú, de otro, entonces la pantalla se dividía sí. y uno Los podía. escenarios eran masivos, eran Sí, grandes. eso me Ujú, parecía muy brutal. O sea, ese concepto de dividir la pantalla, no, o sea, era más amplio que de lo que acostumbran la mayoría de los juegos de la época, era un paneo de izquierda a ujú, derecha, ¿cierto? De pronto arriba abajo cuando el personaje saltaba, pero acá era súper masivo, sí, amplio. Entonces uno, claro, como dispara esos poderes tan potentes de los Super Saiyajin, ujú. entonces, eso se ve muy bacano, eso me gustaba mucho de ese juego. Y, también la curiosidad de que el juego llegó acá,
no, el juego llegó en su tiempo, pero está adelantado a lo que uno veía en televisión de los personajes, ¿cierto? Los personajes ya están, apenas están empezando Dragon Ball, terminando de pelear contra la Patrulla Roja, y en estos ya salía con hijos y con el pelo amarillo, y uno, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Tiene la voz de Bulma, ¿quién es ese? Sí, Ujú. Y era Yo Trunks. recuerdo mucho, mucho el Dragon Ball Final Bout, Mm, porque al lo final jugamos mucho es en la muy bueno. finca. ah, Uy, sí. ¿Te acuerdas que sí, lo jugábamos sí, sí, demasiado? Lo Es jugamos duro, demasiado en la duro. finca. Mm. sí, sí. Entonces, yo me acuerdo mucho de ese, más que los otros. He jugado los últimos, he jugado el Fighter Z y el Kakarot. Y son muy buenos porque es historia. Entonces, es muy bacano porque es la historia, todo lo que sucede y, y, mm, y se va alternando, qué es lo que pasa tan. El último, que es el Sparking Zero, no lo he jugado todavía, pero dice que es dependiendo, es también la historia, pero usted la puede alterar como quiera. Ok. Entonces no es la lineal de Dragon Ball que todos conocemos, no, usted la puede alterar. Vea qué brutal. Entonces es eso. Pero yo sí recuerdo mucho es el Final Bout, es el Uno que más puede, uno, jugué. uno puede hacer que no le den la semilla al ermitaño a Cell. Ujú. Sí, ¡Está imbécil! Que nunca le arranquen la cola a Goku. Eso. entonces, Bueno, entonces vamos a las votaciones. ah, No, espere, espere, yo consulto con los arcanos acá, a ver qué. tire los dados. A ver, Pues yo sinceramente, aunque obviamente Dragon Ball me gusta mucho, El Final Bout fue muy bueno, y sí, y el demasiado. Budokai, Ah, sí. sí me gustaba mucho, me parecía muy bacano, aunque sinceramente el videojuego nunca me convenció del todo, pues, pero solo por ser Dragon Ball ya, ya merece pues como que tenga algo de atención. Siento que Killer Instinct era muchísimo mejor videojuego, como videojuego. La jugabilidad era muchísimo mejor, no dañaba controles. bueno, eso sí es cierto. Y tenía pues como una carga de originalidad y de desarrollo de personajes muchísimo más interesante. Entonces yo me quedo con Killer. Sí, yo también voto Killer, la verdad. Además por conexión emocional. Sí, también. Sí, creo Porque que es también. que vi muchas más cosas con Killer Instinct que con Dragon Ball en juego, realmente. Sí, es que en Dragon Ball yo creo Además, que porque no tenía una obviamente consola realmente en la que pudiera jugar Dragon Ball. Entonces, pues está. estaba la consola para jugar Killer Instinct, entonces ese era el juego. Es que yo creo que también es que Dragon Ball es porque es Dragon Ball, pero si lo analizamos como videojuego, realmente no era tan bueno como videojuego. Eh, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la franquicia de Dragon Ball. Es una franquicia muy buena para mi parecer, porque bastantes cosas han pasado con Dragon Ball y todo. Desde la niñez lo hemos visto. Pero tiene una cosa que ha sacado miles de juegos, miles de juegos. Tiene demasiados juegos sobre lo mismo. Y estamos hablando de los juegos, no estamos hablando del anime ni del Sí, manga, sí, de los ok. videojuegos. Tienen muchísimos juegos sobre lo mismo, sobre lo mismo. Killer Instinct ha tenido 3 juegos y el primero rompió barreras. El primero va a ser el primero. Entonces yo iría también por Killer Instinct, Ah, por yo ya todo lo con que Pues Killer Instinct, tiene pero Killer Instinct, sinceramente. yo ya hice mi spoiler, o sea, no, o sea, ligando pues a la nostalgia, yo voto por Dragon Ball, es porque el juego es de los juegos que yo sí jugué de pelea, pues me familiaricé más con ese durante un tiempo. Obviamente, pues Killer Instinct tiene lo suyo, pues es que Killer Instinct es Killer Instinct.
No me gustó la continuación que sacaron en consolas posteriores, en Nintendo 64, quedó horrible ese juego. Yo decía, no, o sea, tan Ujú. bonito que sea el jueguito así planito en Super 2D Nintendo. en Super Nintendo, sea brutal. Pero Nintendo 64, Sí. nada. En cambio, Dragon Ball sí se ha ido puliendo con el tiempo, hasta mejoraron tanto la animación que a veces uno no sabe diferenciarlo lo que están sacando visualmente hoy en día. Entonces, como animación, ¿cierto? Entonces Ujú. me gusta el arte de ese juego, entonces yo voto es por Dragon Ball. Me Por gustaría que Goku. sacaran. No, es que Por Goku. deberían sacar Por una Goku. historia, un modo de Oh, historia, pero Por de Kakarot. Vegeta en videojuego, que sería muy brutal. Uno conocer la historia sí, de Vegeta antes de llegar a la Tierra, sería muy brutal. No sé por qué sí. no hacen eso y ahí le estoy dando una idea a Porque, los porque de sería Toei muy Animation. SS. No, no importa, no importa, yo quiero saber ese man cómo hizo para llegar a la Tierra y cómo se entrenó para ser tan poderoso. O sea, eso es... Bueno, no, No, pero sí está interesante la idea. Hay sí, que Mm, Sí, sí, vendérsela. sí. Ya saben, si en algún momento llegan a ver que van a sacar una historia de las precuelas de Vegeta, lo escucho primero en esta dura tarea. si no, nos toca hacerla a Sí, Bueno, sí. nosotros. Es que dale. Dragon Ball Z, Eso. Vegeta Seasons. Eso. Entonces recuerden dar el like, suscribirse, activar la campanita y dejarnos en los comentarios de cuál cree que es el mejor videojuego de combates, de artes marciales. Listo, entonces ahí gana Killer igual 3-1 El y ya ah, Killer con Sí. los eso, personajes que pusieron en Killer. Ok. sí, nada, es que también es que está muy cargado. Listo, Carga. entonces vamos a definir entre los que quedaron o qué vamos a Que hacer. nos dejen en el comentario cuál les cree, porque, o sea, tenemos 4 que son muy pesados y yo creo que aquí se nos pueden ir las horas Eso, debatiendo, porque, pues, por ejemplo, Kung Fu, pues, por nostalgia y por por ser de los nostalgia. lo mismo con Doble Dragón. Esos Dale, 2 son los papás de los pollitos de toda la modalidad, entonces creo eso. que ellos ahí, pues, se merecen como la silla honoraria. Y, hay otros que marcaron historia como Smash y como Marvel versus Capcom, y la realidad también como de acabamos de hablar de Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat. Y bueno, yo creería que el único como que sacaría ahí sería Soul Calibur. Sí, yo creo que el que está más débil entre los ganadores es Soul Calibur. Y Pero es que no es tan entonces, legendario. déjenos sus comentarios para saber cómo quieren que armemos un deathmatch para definir al ganador entre estos ganadores. Y más bien creo que lo podemos dejar para una próxima para no extendernos tanto. ¿O Epa. qué opina qué opinan los panelistas? Pues yo opino lo mismo, porque sí, o sea, es Sí, ya. Los complejo. Yo creo que eso es otra aguapanelistas. hora porque Es que teníamos otros temas Sí. interesantes de por medio y No, entonces, dejémoslo para No, una podemos, tercera. digamos, puede ser una tercera en donde Sí, hablemos hagamos un tercer un episodio deathmatch. de torneo de artes marciales, de videojuegos de artes marciales, y hacemos ¿Sabes un qué? A mí cuadrangular ahí se me bien acaba de interesante. ocurrir que hagamos un defendiendo el villano favorito y cada uno Ah, agarra el defienda villano de cada uno Sí, de estos sí, juegos y eso, y lo defendemos para saber quién eso es el que sí. merece ganar, porque ya nos dimos en la jeta con los personajes principales, vamos a darnos en la jeta con el enemigo, el boss final de cada uno de los juegos. Hágale, me gusta. Eso uy, está no, pero bueno. es que Yo pues iba a sugerir era que hubiera ataques que fuera combinado, digamos Street Fighter con Smash Bros. Y se pueden atacar de a dos. Pero está buena la idea de Alex, de defender al villano. Ale, igual déjenos en los comentarios cómo les gustaría que desempatemos puede ser esto, entonces jefe y subjefe de cada uno de ellos. jefe y subjefe, y hágale de una. Entonces nos vemos la próxima semana con más cuentachistes, digo, con la con más definición de peleas. este torneo. No le haga publicidad a la competencia. Bueno, Sí, nos vemos, recuerden, a la misma hora en el mismo canal, esta dura tarea, siempre estamos acá muy contentos de tenerlos. Denle like
vean nuestros capítulos anteriores, que hay cosas muy interesantes. Sus comentarios siempre son bienvenidos, sugerencias, quejas y reclamos. Siempre estamos dispuestos a escucharlos. También Déjenlos nos en el pueden buzón aquí debajo en los comentarios. en los comentarios. Es buzón público, así que todo el mundo puede leerlo Todo el mundo y puede tener su- y retroalimentarlo. También tenemos Instagram, @estadura_tarea. Por allá también nos pueden ver. Y entonces nos vemos la próxima semana para definir el ganador de este torneo de artes marciales. ¿Qué más tenemos para decir antes de irnos? avisos parroquiales. Sí, Ahí no, es que no, esta gente ya no Parroquiales. cree nada, vendo algo, ¿no? Nada, Recuerda que dentro de escriban. No. 8 días tenemos la segunda parte del espagueti western con chorizo en salsa. No, en realidad ese fue hace 8 días. ¿Ya cuál era? Ah, Dijo, Ya, el espagueti western fue el sí, que señor. el de la semana pasada que ya lo terminaron. Déjenos también los comentarios en ese, pueden ir a verlo. Y sí, la próxima semana vamos a terminar de definir este torneo. Estaremos atentos a sus comentarios y no sé, pasemos la coquita para la recolecta de las Ahí ya les limosnas. de las puse la monedas que nos monedita para gastamos que muchas vayan monedas recogiendo. aquí. Sí, ahí. Bueno, entonces, como siempre, pórtense mal para que la pasen bien y si se van a portar mal, Suscríbanse. Inviten. esa me gusta, suscríbanse. Nos vemos la próxima Dale. semana. Suéteres. Suéteres. Muy bien. Suéteres.